ויאמר משה אל בני ישראל כג'ול אשר ציווה יהוה את משה. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור זה הדבר אשר ציווה יהוה איש כי ידור נדר ליהוה או הישבע שבועה לסור ישר על נפשו לא יג'ל דברו כג'ול היוצא מפיו יעשה. ואישה כי תדור נדר ליהוה Y dijo Moisés a los hijos de Israel, conforme a todo lo que Yahvé había ordenado a Moshe. Y habló Moshe a los cabezas de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Yahvé ha ordenado. Cuando un hombre hiciere voto a Yahvé, o hiciere juramento para obligar a su alma con alguna abstinencia, no ha de profanar su palabra, conforme a todo lo que salió de su boca, así hará. Y cuando una mujer hiciere voto a Yahvé, o se obligare con alguna abstinencia estando en casa de su padre, en su mocedad, y oyere su padre su voto, y la abstinencia con que ella obligó a su alma, y su padre... Parashá Matot, votos y juramentos. La Parashá Matot, la penúltima del libro de Números, que se encuentra ubicada en el capítulo 32 al 32-42 del profeta Jeremías Yermiyá, capítulo 1 del 1 al 2-3, y el libro de Matitiahu 5:33 al 37. Los temas: Matot, las tribus, votos y juramentos. Mire, aquí en Matot, las tribus, el Creador en esta ocasión le habla precisamente a los líderes por un gran consejo y un gran secreto que les va a otorgar. Y esto es con respecto a los votos y juramentos. También en su anulación, en la anulación de ellos. Si una persona hace un voto, debe cumplirlo, por supuesto. Un padre puede anular los votos de su hija menor y un esposo puede anular los de su esposa en ciertos casos. Esto resalta el poder espiritual de la palabra, la importancia del compromiso y la autoridad espiritual familiar. También está el tema de la batalla contra Midian. Yahweh ordena a Moshe que tome venganza contra los midianitas por haber incitado a Israel a pecar con idolatría y promiscuidad. Esto es en el episodio de Baal Peor. Los israelitas vencen a Midian, matan a sus reyes y al profeta Bilán. Traen botines de guerra y Moshe se enoja porque no mataron a las mujeres que habían inducido al pecado. Se da una purificación de los objetos tomados como botín y se reparte entre los soldados, pueblo y levitas. La limpieza de los utensilios, reparto del botín. Rubén y Gad. La petición de las tribus de Rubén y Gad y media tribu de Manashem piden quedarse del lado oriental del Jardín porque es tierra buena para sus rebaños. Moshe teme que eso desanime al pueblo antes de entrar a la tierra de Israel. Las tribus prometen ayudar en la conquista de Canaán antes de asentarse y Moshe acepta. Iniciemos con esta parte del libro de Números. Entonces Moshe habla a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: Esto es lo que Yahweh ha ordenado. Precisamente el tema de los Neder Hashbon, de los votos y los juramentos. Dile a los líderes que ellos tienen que aprender el secreto de cómo desatar los votos, juramentos que el pueblo haya hecho. Los votos en primera instancia tienen que cumplirse. Si en su tiempo de cumplimiento no se logra o se prevé que no se lograrán, entonces ir con los líderes a que los anulen para que no sufra consecuencias. Pero vamos a ver por qué es tan importante el hablar. En el libro de Bereshit, capítulo 2:7,
Nos dice el escrito, Vayatzer Yahweh Elohim et Hadán Afarmi Hadamá Yifa Beafin Nishma Hayin Vayehi Hadán Lenefesh Hayam. Nos dice el Creador que cuando formó al hombre, lo formó del polvo de Adama. Yahweh Elohim, es la primera vez que aparece ahí en el escrito el nombre de Yahweh Elohim. Toma barro, lo hemos visto en otras ocasiones, y forma al hombre. Y el asunto especial es que sopla en su nariz. ¿Qué sopló en su nariz? Vino a ser Nishmahai, soplo de vidas. Esta vida es perpetua, Esta alma, lo que sopló aquí el Creador fue prácticamente el alma. Y esta es perfecta. Pero ¿por qué nos dice Hain en cuanto debería de haber dicho Hai? Nishmahai. Porque la vida tiene diferentes procesos. Cuando llegamos de Biná a este lugar, de este lugar al lugar, cuando morimos, y de ahí a los lugares de purificación y al final. Por eso dice Nishma Hain, esta alma que tendrá vidas. Aquí, por supuesto, no está hablando de reencarnación. Y nos dice que Vayehi Adán Lenefesh Hayam. Y entonces, aquí hay otro término. El primero es Neshma, que es la Neshama, y aquí la Nefesh. La Nefesh es el cuerpo, y el Creador se refiere entonces aquí a la persona. Si vemos nosotros aquí también nos dice el Nefesh. Cuando hagan un juramento, que no falte a su palabra en su conocimiento, en la persona, en su intelecto. Bueno, nosotros somos la vasija. Ahí está la palabra Neshama, y la palabra Neshama, o la porción de Neshama que pone el Creador en nosotros, es precisamente esa letra Hei, la cual constantemente está hablando que regresemos. Y esto es muy importante, porque toda la humanidad, al menos el ser humano, tiene esa letra Hei, no así los animales. Los animales no tienen Neshama, solamente son Nefesh, su cuerpo, sus conductos, la sangre, su reacción, y nada más. El hombre, el Adán, se le pone en su parte humana, en su parte Nefesh, la energía del Creador. Este es el soplo. Esta es la letra Hei que se separa del Creador, y entonces esta divaga o esta se aleja, y es de ahí que cuando nos alejamos del Creador nos dice que somos muertos. La paga del pecado es muerte. Cuando nos alejamos de la letra Agua o del complemento del nombre, entonces sufrimos muerte, pero no es muerte física. La muerte física hasta cierto punto es beneficiaria o es beneficio para nosotros, porque en la vida realmente la Nefesh, el cuerpo, o la inclinación al mal es la que nos hace que nos separemos del Creador. Es importante el hablar. En este ejemplo, entonces, ¿quién es la Nefesh? La vasija, el cuerpo, nuestro intelecto, nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar y de ser, lo que creemos, más allá que sea verdadero o no. ¿Y qué es lo que muere en la persona? Solamente la vasija regresa a su estado original de barro, y la parte divina regresa al Creador. De ahí entonces que una persona nunca muere, solamente que su Nefesh, su vasija, se rompe y vuelve nuevamente a la tierra. Nadie muere. Todos están en proceso de Hain, de limpieza. Pero, ¿por qué le pongo esta forma de Bereshit? Estamos en el libro de Números. Bueno, es que el habla es tan importante. Aquí tenemos la parte en español de este texto. No se puede analizar en este texto, más allá de leerlo y poder entenderlo con nuestra Nefesh, en nuestro intelecto tal vez. Formó pues Yahweh Elohim al hombre del polvo de la tierra. Bueno, no es de la tierra, no es de esta tierra. Aquí nos dice Adama, pero no nos vamos a meter en esos asuntos, eso será en otras clases. Y alentó en su nariz soplo de vida. Bueno, más bien puso la parte divina dentro de él, y fue el hombre un alma viviente. No exactamente, sino que el cuerpo, la vasija, ya teniendo la parte divina, es entonces cuando se da cuenta que está vivo. Pero lo que puso el Creador en nosotros, la letra G, es
el espíritu o la facultad de hablar. Es por eso que hablar, emitir un voto o una promesa son tan importantes, porque es la misma voz del Creador haciendo tales votos y juramentos. ¿Por qué le digo esto? Porque la parte en aramea es muy importante. Esta es la parte en arameo. Y la parte donde nos dice Nefesh Hayá es esta. Le Ruja Mamla'a. Así. Le Ruja Mamla'a. Y el Targum, o la parte aramea, lo traduce como el espíritu de habla. De ahí entonces que es muy importante las palabras que emitimos, más allá si a veces lo hacemos con sentido, con razón o sin responsabilidad. Pero en la vida y la muerte, como lo dice Shlomo, se encuentran en la lengua. Le dejo saber solamente el origen y qué tan importante para nosotros es hablar. Por eso, para no engancharnos, para no amarrarnos, para no atarnos, cada vez que digamos una palabra, pensemos que es la esencia misma del Creador la que está hablando. Por eso nosotros, si hacemos un voto, tenemos que cumplirlo, porque es parte divina. Nuestro hablar debe de ser, o es divino, más allá que decimos palabras vanas. Veámoslo entonces así. En Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en la lengua, en el habla, y el que la ama comerá de sus frutos. Quiere decir que el que habla bien, habla sabiamente, pues le irá muy bien, porque entonces no atraerá energías negativas hacia él. Y es ahí entonces que el Creador le dice a Moshe que le hable a los jefes de las tribus, no a los hijos de Israel en este caso. Hay momentos que el Creador le dice: Moshe, háblale al pueblo de Israel y diles que hagan esto. En esta ocasión les dice Moshe: Vaidaber Moshe al Rashei Hamatot, háblale a los jefes de las tribus y diles este secreto. Cuando los hijos de Israel estén en una situación crítica o difícil, y si ellos hacen un voto o una promesa, que la cumplan. Pero diles que si no la pueden cumplir, que los desaten. Y ahí nos da una clave. Nos dice también en el libro de Eclesiastés: cuando Elohim hicieres promesa, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos. Paga lo que prometieres. Kasher tider neder Elohim. Mira, aquí nos habla muy importante. El voto lo hacemos a la parte de juicio. Cuando estamos en una situación difícil, le decimos al Creador, más allá que nos dirigimos a Yahweh en su estado de Rahamín, este voto lo toman muy activo lo que es la parte de juicio o la parte que equilibra el sistema, y se le llama Elohim. Los nombres del Creador no están solamente por gusto y cuál suena mejor o no suena mejor. Son etapas. Aquí nos dice, por ejemplo, Yahweh Elohim. Los dos formaron al hombre. Mas sin en cambio, esta energía llamada Elohim es quien regula el sistema. Si nosotros emitimos palabras de verdad, pues armonizamos el sistema. Si hablamos cosas insensatas, como nos lo dice aquí Eclesiastés, desequilibramos el sistema, y este sistema de Elohim entonces se encarga de regularla, a lo que nosotros llamamos como un castigo, que realmente no es castigo, es algo que hemos emitido, con conocimiento o sin él, sensata o insensatamente. Pero habla a los hijos, a los líderes del pueblo de Israel, y diles: este es el secreto de los votos. Un voto tiene un periodo de cumplimiento. El escrito nos dice que un año. En cuanto lo hiciste, tienes un año en cumplirlo. De fiesta a fiesta, de tiempo a tiempo, de periodo en periodo. Todo un año. Si lo hacemos en este tiempo, bueno, antes del mes de cumplir el voto, págalo. Pero si ya se acerca el periodo de un tiempo en que se cierra eso, por eso la instrucción a los líderes. Ellos son los que tienen que saber, no tanto al pueblo. Ellos tienen que preguntar si alguien
tiene un voto o juramento pendiente para hacer un proceso de anulación de votos. Hacer un voto es peligroso porque le mencioné al inicio. Es palabra misma del creador que se está comprometiendo con alguien más. Si por ejemplo alguien le dice a otra persona, es la voz del creador haciendo un pacto con otra persona. Te prometo, te digo esto o te aseguro que te voy a dar esto. Es el creador mismo hablando. Y de ahí que si no se lleva a cabo, entonces hay consecuencias. Esto podría ser no para espantarnos, pero sí para poner mucha atención a lo que estamos hablando. Y le traigo este midrash, este pasaje de Jacob. Jacob, en su estado de desesperación cuando lo viene persiguiendo su hermano Esau, él se va a la yeshiva. Había una yeshiva de Eber ahí en Jerusalén, ahí donde Abraham llevó sus diezmos. Los llevó a una escuela, a un Beit Midrash, a una escuela de Torah, siempre la ha sabido. Y allí en Jerusalén había una. Jacob se quedó allí a estudiar por un tiempo. Y después que supo este tratado de los votos y los juramentos, avanza hacia su camino hacia Padán Aram para buscar una esposa. Y entonces, cuando estaba en lo más difícil o después de haber tenido un sueño, hace un voto. Y el escrito aquí nos los deja ver de una manera muy amplia. Vayeder Jacob Neder. Y Jacob hizo un voto. Lemorel Yegye Elohim y Madi. Hizo un voto ante el creador del universo. Pero tomó como testigo una piedra, la piedra angular, la piedra llamada Shetiyah, aquella piedra que fue rechazada por los edificadores, pero que ha venido a ser cabeza del ángulo. Y le dice Jacob, en esa desesperación, en ese temor, en ese camino desconocido que tendría que viajar. Nunca lo había hecho. Nunca había ido, subido, bajado a Padán Aram, allá en Harran, allá en el país de Turquía, allá donde estaban los familiares de Abraham, Betuel, allá donde nació su madre Ribka, y donde había también nacido Lea y Rachel. Él no conocía nada. Estaba desesperado. Y entonces hace un voto. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Elohim conmigo, y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a la casa de mi padre. Mire, déjenme le hago un espacio aquí. Es tan importante cada palabra que emitimos que esta es tomada muy en serio por el sistema llamado Elohim. Fíjese lo que dice aquí Jacob. Hago un voto. Si fuere Elohim conmigo, me guardare este viaje que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir, y se tornara en paz a la casa de mi padre. Quiero ir, que me vaya bien, que me provea, y después regresar a honrar a mi padre. Yahweh será mi Elohim. Y esta piedra es la piedra Shetiyah, es el Mesías mismo, que he puesto por título, será casa de Elohim, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. No estamos hablando de diezmos, para que vaya a mandar sus diezmos. Estamos hablando del voto base que hace aquí Jacob. Después de eso, entonces Jacob se va y por supuesto el creador lo guardó y le proveyó sus necesidades, y no nada más le proveyó sus necesidades básicas, pero lo bendijo en gran manera. Le fue bien, estuvo allá 20 años. Pero hay una frase que dice Jacob cuando va a morir, que algo le quemaba en su conciencia. Y déjeme, voy a entrar un poquito en el Midrash. Algo le quemaba en su conciencia, y cuando ya va a morir, le llaman a su hijo Yosef que vaya a ver a su padre y está a punto de morir. Y le dice algo que Yosef no le preguntó. Le dice, Yosef, cuando yo venía de Padán Aram, se murió Rachel, tu madre, en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo de Efrata.
y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Betlehem. ¿Por qué le narra esto Jacob? No se lo preguntó. De hecho, jamás le preguntó Joseph qué había pasado con su madre. Podría haberle dicho, bueno, tu madre murió cuando nació Benjamín, tu hermano menor. Pero nunca les explicó. Jacob sí sabía muy bien el motivo. Y le quemaba su conciencia y le pesaba dentro de él. ¿Por qué? Porque no cumplió el voto que había prometido. Pero había dos cosas muy importantes. Él estuvo 7 años, trabajó por Lea, 7 años por Rachel. Estuvo 6 años haciéndose, bueno, en abundancia de parte del Creador. Después de 20 años, 21 años, le dice a su suegro, le dice a las esposas, es necesario que regrese a la casa de mis padres. Se escaparon, Labán los persigue. Al último, Labán le da bendiciones a sus hijas. Y entra Jacob a la tierra de Canaán. Pero es algo curioso porque no regresa directamente a cumplir el voto, lo que había dicho. Será casa de Elohim, no le construyó un altar después. Pero tampoco fue a ver a sus padres. Y ese voto sabía que un voto es sagrado. Lo había estudiado Jacob muy bien. Yo le mencioné que él había estado en una yeshiva, en un Beit Midrash, en una casa de estudio, y sabía muy bien la importancia de los votos. Son garantía, un voto es una garantía, pero hay que cumplirlo. Y él le pesó tanto al final. ¿Qué hizo Jacob? Bueno, cuando entra a la tierra de Canaán, lo primero que hubiese hecho es ir a Betel. Y de Betel bajar con sus padres y entonces hacer su vida secular, porque tenía derecho. Pero se queda en Shechem, compra un terreno en Shechem, edifica una casa ahí en Shechem para su ganado. No estaba cumpliendo su voto a tiempo. Tal vez no un año, pero si había regresado de Canaán, tenía que ir a cumplir su voto. No lo cumple, se queda cierto tiempo ahí en Shechem, y ahí le sucede la primera desgracia. Su hija Dina es raptada y abusada. Y de ahí viene pues una tragedia, porque su hijo Leví y Shimón hacen una gran masacre ahí, vengando la honra de su hija Dina. La culpa era la falta del cumplimiento del voto, de ese neder. Bien podría ir directamente a Betel, pagarlo o anularlo. Se quedó haciendo negocios, después no regresó, estuvo un tiempo, se movió a otro lugar y no pagó el voto. ¿Por qué le estoy contando esto? Falló al menos en 2 cosas: en pagar el voto a tiempo y en ir a ver o a honrar a su padre. Recuerde, la bendición viene de los padres. No solo que no regresó a ver a su padre, estaba ciego, anciano, y él se queda a hacer negocios con la bendición que le habían proporcionado. Eso es lo que entonces tenía en su conciencia, que nadie le preguntó, pero que a él le quemaba, y le dijo: cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Rachel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata. La sepulté ahí en el camino de Efrata, que es Betlehem. Pero aquí hay una palabra que nos llama mucho la atención, y es la palabra alay. Y la palabra alay significa en hebreo por mi culpa. Entonces nos dice: Ve ani Panay mi Padán Aram. Dice: cuando yo venía de Padán Aram, por mi culpa Rachel murió en Efrata. Por mi culpa, metat, matet, muerte. Murió por mi culpa Rachel. Sería exactamente el texto como se traduciría. Cuando yo venía de Padán, murió Rachel. Murió por mi culpa Rachel. ¿Por qué? Claro que no le dijo a Joseph que no cumplió su voto, pero podríamos decir que es una casualidad. Y estamos hablando en la parashá de votos de Matot. Si usted hace una promesa al Creador en una situación difícil, un voto, cúmplala. Tiene un periodo de 1 año para hacerlo.
Y si no, dígale a los líderes que le ayuden a anular ese voto. Por eso aquí la parashá le dice, háblale ahora a los líderes, aquellos que conocen, aquellos expertos en Torah y que sepan desatar a la gente para que no acarreen consecuencias. ¿Fue castigo? No. Simple y sencillamente no se puede desequilibrar el sistema y tiene que haber un reajuste. Eso es lo que nosotros le llamamos tragedias o castigos. No hay castigos. El Creador no castiga. Es solamente un equilibrio entre lo positivo y lo negativo. Hay una clave, le vengo mencionando, y se llama Hatará Nedarim. Cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento ligando su alma con obligación, aquí está nuevamente la palabra nefesh, que es la persona exactamente, con su pensamiento y su conocimiento y su sabiduría. Cuando una persona hiciera un voto, un juramento ligando su alma, no ligando su nishma, su neshema, ligando su nefesh, comprometiendo su vida terrenal, no profanará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Sí es cierto, pero aquí está la clave, y esto es lo que le dijo a los líderes. La palabra es lo yihal debro, no alterará su palabra. Pero esta palabra hal significa tomar efecto. Es de ahí entonces, cuando los líderes conocen que hay un voto o la persona hace un voto, tienen que hablar con el líder como si hablaran con el Creador, y entonces se quita el voto, porque entonces diría lo hal debro, no toma efecto el voto, y eso es la anulación de los votos. No tomará efecto, es decir, se cancelará. Nos dice entonces el Zohar, pergamino 3, párrafo 220a, porque toda palabra que sale de la boca del hombre es como una semilla plantada en el mundo superior. Si es buena, germina y fructifica. Si es mala, también da su fruto. Por eso se dice que quien hace un voto o juramento se ata a sí mismo a las fuerzas superiores y debe cumplirlo con temor y reverencia. En otra cita del Zohar nos dice: el hombre que pronuncia un voto sin plena conciencia y sin el debido temor, crea un lazo en su alma que lo ata a las dimensiones superiores de Geburah, el mundo de Elohim o de los juicios. Y esto puede traer severidad y juicio, pero cuando el voto se anula con la intención correcta y con la autoridad de la santidad, este lazo se deshace y la rajamín o la misericordia se restablece en el alma. Aquí está el voto. El voto está ligado aquí a Geburah, en el lado del juicio, y es bueno. Es bueno hacer votos. Un voto es un compromiso, el asunto es que hay que cumplirlo. Si hay algún enfermo, alguna situación difícil, hacer un voto con el Creador del universo: si tú me sanas, si sanas a mi familiar, yo haré esto durante un mes, 2 meses o lo que sea, y cumplirlo. El problema es que cuando vemos que se arreglaron las cosas, pensamos que fue casualidad y entonces no hay para qué cumplir, y eso es peligroso. Cúmplalo. Si se acerca el tiempo, nuevamente y redundando, de que no se pueda cumplir, entonces anularlo. Vaya con los ancianos que le anulen su voto. Nos dice primero en Hatará Nedarim, en el proceso, que se llama al menos a 3 sabios o 3 conocedores o 3 testigos. Esto es la parte de arriba. La persona tiene que confesar su promesa, su voto que hizo, y entonces estos 3 dicen: lo hal debro, lo hal debro, lo hal debro. No tomará efecto, no tomará efecto, no tomará efecto. En otras palabras simples, queda anulado tu voto. Lo hal debro, no toma efecto. Pero a ver, no solo lo dicen 3 personas acá abajo, esto se está escuchando acá arriba, porque como nos dice el Zohar, lo que hablamos fue una semilla que se plantó en el mundo superior.
Y es como si fuese una semilla que se convirtió en mala, porque no puedo cumplir mi voto, entonces puede traer problemas. Y anular un voto es como arrancar la semilla para que no traiga esos malos frutos. Más adelante en el mismo texto nos dice: mas si su padre le velara el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones, con que yo hubiere ligado a su alma, no serán firmes, y Yahweh la perdonará por cuanto su padre la veló. Aquí nos está diciendo que una mujer, una joven, menor de edad en cierta forma, hiciera un voto y su padre la escuchara y lo anulara. ¿Qué es una hija? ¿Qué es una menor de edad? Es el alma cuando no tiene conocimiento. De cualquier persona, la persona puede tener 50, 60 años, pero no tiene conocimiento pleno de un voto ni la consecuencia que ésta traerá. Si el Creador lo escucha, no toma efecto. Si no se escucha, claro que el Creador los escucha. Pero que si se ve que es posible llevarla a cabo, entonces pues lo deja que prosiga el juramento o el voto. Pero también nos dice que si entonces una mujer que está casada, su esposo anulará su voto. ¿Qué significa? ¿Qué es una mujer casada? Es aquella alma que ya tiene más conocimiento, que se está apegando al Creador, pero que también lo anula. Y es muy importante. Déjenme, le voy a mostrar este esquema. Aquí nos dice, en este cuadro, que esta parte superior llamada Jogma, Binah, Seir, Anpin y Malhut, que aquí es lo que se le llama padre, esto es lo que se le llama madre, esto se le llama hijo o esposo, y esta es hija, esposa o la tierra, los seres humanos. Los juramentos salen de aquí. Y si un alma que no tiene mucho conocimiento ni sabe que tiene un esposo para que le anule los votos, entonces el padre los anula. De ahí entonces que estas tres personas escuchan aquí estas tres energías y se anula el voto. Si la persona que es espiritual o que tiene un conocimiento de la Torá, entonces va con su esposo. ¿Quién es el esposo? La letra Wab. Y de aquí es un poquito más fácil de entenderlo. ¿Quién es la letra Wab? Es el mismo creador que se hizo hombre, porque la Wab es el número 6 y 6 es número de hombre, el Mesías. Cuando se tiene conocimiento de esto y cuando no, directamente con el Creador. Ahora, aquí nos dice Números 39, pero si cuando su marido la oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios, aunque ligó su alma, será nulo, y Yahweh la perdonará. El esposo anula la promesa o el voto. Entonces, teniendo este esquema, padre, madre, hijo y esposa, podemos entender lo que nos dice Bereshit. En Bereshit capítulo 2, 24 nos dice: por tanto, al Ken Yasaf, Ish Ed Abija Beed Imo, Bedakat Beshto. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. De ahí entonces que tiene la facultad el Mesías de anular los votos de aquellos que tienen una ligación directa con él. Y los dos serán una sola carne. Los votos se cumplen, pero también los votos se pueden anular. No se enganche, desátelos. Cualquier palabra hacia el Creador, una promesa, un voto, anúlelo. Cualquier compromiso o palabra hacia otra persona, hacia el prójimo, acuda a un grupo, a los líderes, que le anulen su voto para que no haya consecuencias. Seamos inteligentes, tal vez no todos, pero aquellos responsables, para que cuiden del rebaño y que digan: si usted tiene un voto y no lo ha anulado, si tiene el tiempo para cumplirlo, cúmplalo. Y si no, lo anulamos. Y eso sigue vigente y seguirá vigente. Es un recurso que debemos de aprovechar. Que no hablemos cosas insensatas, pero si lo hacemos, anulemos todo eso para que no nos vengan tragedias. Porque existen, claro que sí,
Y sería bueno preguntarle a Jacob o a Jefté si esto tiene razón o no. Shalom Alejem y hasta la próxima.